Bueno, en este video vamos a ver cómo derivar funciones inversas, es decir, funciones que son la inversa de funciones que ya conocemos y sabemos cómo derivar. Primero vamos a hacer un muy breve repaso de lo que es la función inversa de una función y luego vamos a pasar a enunciar el resultado que nos va a interesar sobre cómo derivar la inversa de una función. Supongamos que tenemos una función f que va del conjunto I al conjunto J. Pensemos que tanto I como J son subconjuntos de los reales. Aunque esto se podría hacer más general, pensemos que tanto el dominio como el codominio son subconjuntos de los números reales. Es más, si quieren pueden pensar que I y J son intervalos. Entonces tenemos una función que va de I a J. Entonces decimos que la función f es inyectiva si cuando x1 es distinto de x2, f de x1 es distinto de f de x2. Es decir, puntos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. También esta condición que puse aquí, que dice que puntos distintos se transforman en puntos distintos, se puede enunciar de esta manera, que quizás es más útil para comprobar que una función es inyectiva. Y es que si dos puntos tienen la misma imagen, entonces tienen que ser el mismo punto. Estas dos cosas son equivalentes porque este es el contrarrecíproco de este. Entonces pensemos que una función es inyectiva si puntos distintos tienen imágenes distintas. O sea, no está la posibilidad de que dos puntos diferentes tengan la misma imagen. Bueno. La función es sobreyectiva si cualquier elemento de J que tomemos existe un X en el conjunto I tal que I es la imagen de X. Es decir, la imagen de la función f es todo el conjunto J. Entonces, esa es la definición de sobreyectividad. Bueno, entonces, si una función f es inyectiva y sobreyectiva, va a ser lo que se denomina biyectiva. Y entonces va a tener lo que se llama inversa, o sea, va a haber una función que la vamos a llamar f a la menos 1 que va a ir de j a i, y esa función inversa ¿cómo va a estar definido? Bueno, pensemos en lo siguiente, hagamos la siguiente convención, llamamos x a los elementos de i x a los elementos de i latina, o sea de i mayúscula, y llamamos y a los elementos de J. Entonces, siempre que hable de un X estoy pensando que está acá. Y cuando hable de un Y estoy pensando que está acá. Entonces, ¿cómo se define la función inversa una vez que sabemos que nuestra función f es biyectiva? Bueno, la imagen a través de f-1 de Y va a ser X si este Y que aparece aquí es f de X. O sea, f-1 de i nos devuelve el valor x tal que al aplicarle f a ese x nos devuelve el valor y. Podemos pensarlo así. Acá tenemos el conjunto i, acá tenemos el conjunto j, este es x, este es y. Bueno, si x al aplicar f va a y, entonces cuando apliquemos la función inversa a i, ese nos va a devolver el x. Y en realidad esta sería la forma de definir la inversa. ¿Quién es f-1 de i? Bueno, el x tal que al aplicarle f nos devuelve el y. Aquí tengo un gráfico que podría ser tranquilamente el de una función f biyectiva que va de un intervalo i a un intervalo j. Acá tendríamos el intervalo i. Acá tenemos el intervalo j. Y este sería el gráfico de la función. Esa función, como vemos, es inyectiva. ¿Por qué? Porque x distintos se transforman en y diferentes. Y también es sobreyectiva, porque la imagen cubre todo el conjunto j que vendría a estar representado por esto. Entonces, este sería el gráfico de una f que es biyectiva. Y si yo tomo un x0 en el intervalo i, y aplico f, eso nos devuelve un y0. Este y0, ¿quién sería? F de x0. Pero a su vez, como esta función es biyectiva y tiene inversa, a este y0 le corresponde este x0. ¿Y quién es este x0? Es f a la menos 1 de y0. Quiere decir que en este mismo gráfico tenemos
a la función f y también a la inversa. Es decir, si tomamos esto como eje de la variable independiente, ahí tenemos el gráfico de la función f. Ahora, si miramos esto como el eje de la variable independiente, o sea, ahora tomamos como variable independiente la y lo miramos así, entonces acá tenemos el gráfico de la inversa. Quiere decir que en un mismo gráfico tenemos la función f y también tenemos su inversa. Y eso es interesante que lo tengan en cuenta, porque de ahí nos podemos dar cuenta de unas cuantas cosas. Por ejemplo, este sería el gráfico de una función f continua, porque no tiene rupturas el gráfico. Ahora, como este mismo es el gráfico de la función inversa, mirado esto como eje de la variable independiente y esto como eje de la variable dependiente, ese gráfico sigue sin tener rupturas. Entonces la inversa también va a ser continua. Es decir, que la continuidad de la función f va a implicar la continuidad de la función f a la menos 1 y se podría ver que eso es un sí solo sí. O sea, si la función inversa es continua es porque la función f tiene que ser continua. Por supuesto, eso requeriría una demostración analítica que no vamos a hacer, pero interpretando esto como el gráfico de la f o de la f menos 1 nos damos cuenta que eso tiene que ser cierto. Bueno, vamos a pasar a enunciar el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa dice lo siguiente, ¿no? Supongamos que tengo una f que tiene como dominio un intervalo abierto a b y valos reales. Y vamos a suponer que esta f es continua e inyectiva. Entonces, suponemos que nuestra función f tiene dominio un intervalo a b, valos reales, continua e inyectiva. Entonces el teorema de la función inversa dice lo siguiente. 1. La imagen del intervalo AB va a ser un intervalo. Es decir, la imagen de f es un intervalo que lo voy a llamar CD. Y entonces, si tomamos como codominio CD, la función automáticamente pasa a ser sobreyectiva. O sea, cuando uno reemplaza el conjunto R por el intervalo CD, que es justamente la imagen de la función f, voy a pasar a tener una función sobreyectiva. Como la f ya era inyectiva, entonces la f va a pasar a ser biyectiva y va a tener una inversa. Entonces la imagen de f es un intervalo CD y la función inversa f a la menos 1, que va a ir del intervalo CD al intervalo AB, es continua. Quiere decir que si una función f definida en un intervalo abierto y yendo a los reales es continua e inyectiva, tomando como codominio la imagen es un intervalo y entonces va a tener una inversa. Y esa inversa a su vez va a ser una función continua. Punto 2. Si la f es derivable en un x0 que está en el intervalo AB y f' en x0 no es 0, entonces f a la menos 1 es derivable en i0, que va a ser la imagen de este x0, y la derivada de la inversa en ese punto i0 va a ser 1 sobre la derivada de la f en el punto x0. Que eso va a ser lo mismo
que 1 dividido f', bueno, fíjense que si 0 es f de x0 es f a la menos 1 de y0. Entonces, acá vamos a poner f a la menos 1 de y0. Quiere decir que la derivada de la inversa en un punto y0 va a ser 1 sobre la derivada de la función f evaluada en f menos 1 de y0. Entonces acá nos queda una expresión donde aparece directamente el y0. Este sería como un paso intermedio. Bueno, más o menos la interpretación de por qué la función inversa tiene que ser continua. Si la función es continua, lo vimos en el gráfico anterior, porque habíamos dicho que en ese mismo gráfico estaban el gráfico de f y el gráfico de f menos 1. Y si el gráfico de f no tiene rupturas porque es continuo, el gráfico de f menos 1 tampoco va a tener rupturas y entonces f menos 1 va a ser continuo. Igualmente, eso requeriría una demostración que escapa del nivel de un curso de matemática 1, ¿no? Es un poco más avanzado. Lo que sí podemos ver es la demostración de que si f es derivable en un x0 y f' en x0 no es 0, entonces f menos 1 va a ser derivable en la imagen de ese x0. Vamos a hacer la demostración ahora. Del punto 2. O sea, la demostración de la derivabilidad de f a la menos 1 en y0 igual f de x0. Entonces, suponemos que existe f' en x0, como dice el enunciado del punto 2, y es distinta de 0. O sea que en el punto x0 existe f' y no es 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero calcular f menos 1' en y0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar límite para y tendiendo a y0 de f menos 1 en y menos f menos 1 en y0 dividido y menos y0. Vamos a hacer un cambio de variable aquí. ¿Qué cambio de variable? Bueno, f menos 1 de y lo vamos a llamar x. Entonces, si f menos 1 de y es x, y es f de x, ¿no? Por la relación que hay entre la función y su inversa. Y otra cosa, cuando y tiende a y0, el x va a estar tendiendo a f menos 1 de ¿quién? Bueno, como la función f menos 1 por el punto 1 es continua, cuando y tiende a y0, esto tiende a f menos 1 de y0. Ahí estoy usando el punto 1 y utilizando que la función f a la menos 1 es una función continua. ¿Pero quién es f menos 1 de y0? Bueno, f menos 1 de y0 justamente es x0, ¿no? Porque si y0 es f de x0, x0 es f menos 1 de y0. O sea que esto es directamente x0. Quiere decir que cuando y tiende a y0, x igual a f a la menos 1 de y está tendiendo a x0. ¿Y este límite en qué se transforma? Se transforma en el límite para x tendiendo a x0 de... Este lo estamos llamando x, entonces es x menos. Este es x0. El y es f de x. Y el otro es f de x0. Seguimos por aquí. Acá hay algo importante. X es f menos 1 de y. Como f es inyectiva, o sea, f en realidad es biyectiva, f menos 1 también es biyectiva. Ahora, si f menos 1 es biyectiva, entonces f menos 1 es inyectiva.
quiere decir que valores de y distintos van a dar también valores de x distintos cuando les aplique f-1. Quiere decir que como el y se acerca al y0 pero no es y0, el x se acerca a x0 pero no es x0. Quiere decir que esto no es 0. Como eso no es 0, lo puedo poner dividiendo. Entonces nos quedaría fx menos fx0, todo dividido x menos x0. Y ahora ya casi terminamos, porque esto que está aquí, cuando x tiende a x0, tiende a f' en x0, que por hipótesis no es 0. Y entonces esto nos da 1 dividido f' en x0, que era lo que queríamos probar. Entonces con eso tenemos demostrado la parte de que f a la menos 1 va a ser derivable en y0, y cuánto va a valer su derivada, 1 sobre f' de x0. Luego x0 se reemplaza por f menos 1 de y0, y entonces tenemos el resultado del punto 2. Bueno, vamos a ver un poco por qué es necesario pedir que f' en x0 no sea 0. Lo vamos a ver con un simple gráfico. Acá tenemos el A y el B al que hace referencia el teorema. Tomamos el intervalo abierto. El teorema dice que la imagen del intervalo AB es un intervalo CD, que podría ser este, y el gráfico de la función va a tener que, al x ir de A hacia B, el y tendría que ir de C hacia D o de D hacia C. Podría ser creciente o decreciente. Vamos a hacerlo decreciente, distinto del que hice al principio. Entonces pongámosle que esto es así. Bueno, entonces este sería el gráfico de la f. O sea, acá tenemos y igual fx. Pero también x es f menos 1 de y, ¿no? Tenemos, mirando esto como variable independiente x, este es el gráfico de la función f, y mirándolo así, o sea, tomando la variable independiente acá, este es el gráfico de la f menos 1. Tomemos un punto x0 cualquiera, por ejemplo este. Entonces este x0, aquí le corresponde un y0. La relación es que este x0 es f de menos 1 de y0 y este y0 es f de x0. O sea que el x0 y y0 están relacionados. Y0 es f de x0, pero x0 es f menos 1 de y0. Bueno, si la función f tiene derivada, entonces en este punto hay una recta tangente. Y si esa derivada no es 0, como estaría pasando en este caso, esa recta tangente no es horizontal. O sea, esto correspondería a un caso en que f' en x0 no sea 0. Bueno, si ahora miramos el gráfico así, correspondiente a esto, pero mirado así, esto sería el gráfico de la f a la menos 1. Y ese gráfico tendría una recta tangente. Eso les dice, bueno, esta función f menos 1 en el punto y0 tendría que ser derivable, y efectivamente lo es porque el teorema lo dice. Ahora, si yo tomo un punto x0 diferente, lo vamos a llamar x0', que podría corresponder a este, o x0 barra, para cambiarlo. Nos vamos al gráfico. Acá tendríamos un y0 barra. Y ahí la recta tangente es horizontal. O sea, acá f' en x0 barra es 0. Es horizontal. ¿Qué pasa en el gráfico de f menos 1? Bueno, la recta tangente sería vertical. Porque cuando lo miro así, esta recta que es tangente al gráfico es vertical.
y entonces no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente es porque no existe la derivada. Entonces esto implicaría que no existe f-1' en el punto y0 bar. Bueno, esa es una explicación gráfica de por qué cuando en el punto x0 la derivada de f0, en el punto y0 que le corresponde, la inversa no va a tener derivada. Bueno, vamos a ver un ejemplo concreto de aplicación. Sería el de la derivada del arco seno. La derivada de la función arcoseno. Para la derivada de la función arcoseno vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar la función y igual f de x, donde f de x es el seno de x. Y el seno de x lo vamos a tomar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces, si hacemos eso, vamos a hacer acá el dibujo del seno en esa región. Acá está menos pi sobre 2. Acá está pi sobre 2. Vamos a dibujar acá el menos 1, acá el 1, acá está el x, acá está el y. Y entonces, la función seno en esta región tiene un gráfico parecido a este. Ahí podemos notar que en este intervalo la función seno es continua e inyectiva. Entonces cumple con la condición del teorema. Es más, la imagen la podemos sacar, es el intervalo menos 1, 1. Entonces, esta f es continua e inyectiva. Y es más, la imagen de esta f es el intervalo menos 1, 1 abierto. Estamos tomando abierto el intervalo para poder aplicar el teorema. Entonces, la inversa, que es poner la x en función de la y, va a ser lo que usualmente llamamos el arcoseno de y, donde este y va a ir entre menos 1 y 1. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de ver es cuánto vale la derivada de esta f menos 1 en un y que esté en el intervalo menos 1, 1. Para eso tomamos un y0 acá. Ese y0 le corresponde un x0 acá. O sea, la relación es la siguiente. y0 es seno de x0, que es f de x0. Y x0 es arcoseno de y0, que eso es f menos 1 de y0. ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Que la derivada de f menos 1 en ese y0 es 1 sobre la derivada de la f en el correspondiente x0. O sea que esto es 1 sobre. ¿Quién es la derivada de f? Es, vamos a escribir acá, f' de x es el coseno de x, que es distinto de 0, o de f' en x0, es el coseno de x0, porque nuestro x0 está en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, y en ese intervalo el coseno es positivo, no es 0. Quiere decir que en ese punto x0 la derivada de f no es 0 y entonces podemos aplicar el teorema. Entonces acá, ¿qué iría? Coseno de x0. Pero, ¿quién es x0? x0 es arcoseno de y0. Quiere decir que f menos 1' en un y0 es 1 sobre coseno de arcoseno de y0.
Quiere decir que la derivada del arcoseno en 1 y 0, que esté entre menos 1 y 1, es 1 sobre el coseno evaluado en el arcoseno. Bueno, vamos a trabajar con identidades trigonométricas esta expresión porque si bien esta sería la derivada del arcoseno, no es muy lindo para trabajar porque quedó el coseno del arcoseno. Entonces, vamos a borrar lo que está aquí y vamos a tratar de darle una expresión más amigable a esto. Entonces, volvamos aquí. F menos 1 derivada en I0, habíamos dicho, como está escrito acá, es 1 sobre el coseno del arcoseno de I0. Y recuerden, y esto es importante, el X0 estaba entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y el I0 es algo que está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos usar? Lo que vamos a usar es lo siguiente. ¿Qué sabemos? Sabemos que el coseno cuadrado de X0 más el seno cuadrado de X0 es 1. Con lo cual, el coseno cuadrado de X0 es 1 menos el seno cuadrado de X0. Y entonces el coseno de X0 es más o menos la raíz de 1 menos seno cuadrado de X0. O sea, en principio, si no sabemos mucho más, puede ser el valor positivo de la raíz o menos lo que dé la raíz. Ahora, ¿qué pasa? Como el X0 está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, el coseno de X0 va a ser positivo. Eso es por esto. Entonces, como es positivo, en realidad, lo vamos a poner acá, eso va a querer decir que el coseno de X0 en realidad tiene que ser la raíz de 1 menos el seno cuadrado de X0. Bueno, ¿para qué nos va a servir todo esto? Entonces, ¿qué tenemos? F menos 1 derivada en I0 es 1 sobre el coseno del arcoseno de I0. Arcoseno de I0 es, recordar, X0. ¿Por qué? Porque I0 es el seno de X0. Lo voy a escribir por acá para que no se pierda eso, ¿no? I0 era el seno de X0 y X0 es el arcoseno de I0, ¿no? Estamos con esas relaciones. Entonces, tengamos en cuenta esto, y ahora que el coseno de X0 es la raíz de 1 menos el seno cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos? Que F menos 1' en I0 es 1 dividido el coseno, pero el coseno es raíz de 1 menos seno al cuadrado de X0. Pero, ¿quién es seno de X0? Es I0. O sea que entonces esto es 1 sobre raíz de 1 menos I0 cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos I0 cuadrado. Y entonces ahí llegamos a una expresión más amigable, que la voy a escribir acá, ya escrito como arcoseno. El arcoseno derivado en 1 y 0 es 1 sobre la raíz de 1 menos I0 cuadrado cuando ese I0 esté entre menos 1 y 1. O, lo que es lo mismo, si yo ahora al I0 decido llamarlo Y o X, es lo mismo, porque es el nombre que tiene la variable. Entonces, arcoseno derivado en un X es 1 sobre raíz de 1 menos X cuadrado cuando ese X esté en el intervalo menos 1, 1.
y esa es la expresión de la derivada del arcoseno.